Buenas noches a todos. A nombre de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión conjunta que tendremos el día de hoy con el Colegio Mexicano de Cirugía Oncológica de Cabeza y Cuello. Eh, Como preámbulo, agradezco la gran cantidad de conectados que están esta noche con nosotros y les agradezco mucho el interés que han presentado sobre toda esta área quirúrgica, que es una de las ramas importantes de la otorrinolaringología y que cada vez crece más, afortunado o desafortunadamente en el país, debido a, pues, a la gran demanda que tiene la patología tumoral de la zona que le toca ver al otorrino y del cual estamos por supuesto entrenados. Y pues bueno, quiero comentarles que el día de hoy pues nos acompaña precisamente el Colegio Mexicano de Cirugía Oncológica de Cabeza y Cuello, el cual tiene aproximadamente un poquito más de un año de formación y ya tiene ya un gran número de miembros que están inscritos, y lo cual indirecta o directamente se vio reforzada la importancia de ver este tipo de problemas en la jornada que tuvimos en el Congreso pasado en Guadalajara, donde tuvimos una asistencia importante a este foro o a esta jornada de temas oncológicos. Y pues bueno, para ya entrar en materia, vamos a presentar a nuestros ponentes que nos acompañan el día de hoy y me voy a permitir presentarlos. Ellos forman parte de la mesa directiva precisamente del Colegio Mexicano de Cirugía Oncológica y nos acompaña, pues bueno, su presidente, el doctor Mario Sergio Dávalos Fuentes. El doctor Dávalos es otorrinolaringólogo, egresado del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias e hizo la subespecialidad en oncología de cabeza y cuello en el Hospital Juárez de México. Tiene además un mini fellow en laringología en el Emory Boyce Clinic en Estados Unidos, y además también tiene otros cursos como el de Advanced Head and Neck Oncology and Microvascular Head and Neck Reconstruction en el Hospital de la Universidad de Alberta. Tiene una maestría en Educación en Ciencias de la Salud, auspiciada por la UNAM. Es profesor de la especialidad en el Instituto Nacional de Rehabilitación desde el 2022 y actualmente es el encargado del Departamento de Cirugía de Voz y de Cabeza y Cuello en la Clínica de Alta Especialidad Otorrino 360 en el Hospital Ángeles del Pedregal, y a quien le doy pues la más cordial bienvenida, Mario, por acompañarnos el día de hoy. Él en algunos minutos iniciará su presentación y él nos va a hablar de un área importante que es el cáncer de tiroides. Y también nos acompaña esta noche la doctora Claudia Alejandra González Prado García. Ella actualmente funge como secretaria de este Colegio Mexicano de Cirugía Oncológica, y en una breve semblanza ella estudió medicina en la Universidad de Anáhuac del Norte y concluyó su especialidad de otorrinolaringología en el Hospital Español de México, avalada por la Universidad La Salle. Posteriormente realizó el curso de alta especialidad en oncología quirúrgica de cabeza y cuello, también en el Hospital Juárez de México, avalada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó un fellow en el Hospital de Oncología del Anderson, Texas, dentro del Departamento de Head and Neck Cancer. Tiene ya 5 años también que la avalan de experiencia en el Centro Médico Naval de la Armada de México. Tiene un diplomado en rinología y cirugía facial y ha sido, por supuesto, también profesora de varios cursos y congresos de la especialidad, y por supuesto ambos han colaborado de forma importante con nuestra sociedad. Ella posteriormente nos va a hablar un poco sobre el cáncer de cavidad oral, que es quizá también con mucho una de las patologías oncológicas más importantes de cabeza y cuello. Así que pues sin más preámbulos, vuelvo a darles la bienvenida por estar conectados con nosotros esta noche, que espero sea de su agrado en este esfuerzo de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología por tener este trabajo institucional o interinstitucional, y que pues tendremos también muchas novedades en el resto de la gestión con otras sociedades y con otros colegios que están íntimamente relacionados con nuestra especialidad. Entonces, sin más, le doy los micrófonos al doctor Dávalos Fuentes para que nos haga favor de impartir su plática sobre cáncer de tiroides. Muchísimas gracias, doctor Sainz, doctor Aguilar, por la invitación.
a Claudia por haber hecho la gestión para poder estar acá con ustedes como representación del Colegio Mexicano de Oncología de Cabeza y Cuello. Y para estar todos en el mismo canal, el día de hoy quisiera hablar un poco acerca de cáncer diferenciado de tiroides. ¿Podemos empezar a ver la presentación o ya la pueden ver ustedes? Perfecto. Entonces, el cáncer diferenciado de tiroides es probablemente una de las patologías que más vamos a encontrar como parte de la especialidad de otorrinolaringología en el consultorio en el día a día. Entonces, intenté que la plática fuera muy diseñada para que todos aquellos que se dedican no tanto a la oncología, sino más bien a la consulta de otorrinolaringología general del día a día, puedan tener un poco de idea de cómo es la manera en que tenemos que tratar a estos pacientes. No tengo realmente ningún conflicto de interés, pertenezco a la sociedad, con mucho gusto doy clases en La Salle, soy parte de la SOMELAFO, soy speaker para Shade Pharma, parte de la clínica Otorrino 360 y en la actualidad el presidente del colegio. Y bueno, puntos a visitar acerca de este tema en el cual vamos a estar platicando hoy. Para empezar, siempre es importante revisar la epidemiología para saber de qué estamos hablando. Posteriormente voy a hablar un poco acerca de los nódulos y los tipos de cáncer de tiroides que nos podemos encontrar, cuál es el abordaje diagnóstico terapéutico, que es probablemente la zona en la que me voy a tardar más, porque creo que es la más interesante para todos nosotros. Y finalmente una embarradita de las nuevas cosas que podemos ver en estos temas, hablando de procedimientos de mínima invasión. Y la primera pregunta de todos ustedes que están por acá es, ¿qué hacemos conectados a las 8 de la noche de un martes cuando podríamos estar haciendo otra cosa? ¿Por qué hablar de cáncer de tiroides? Y la respuesta debería de ser relativamente fácil de contestar. Cuando nosotros vemos la epidemiología, estos son los datos que están recolectados en 2022 por Globocan, que es, digamos que, la base de datos más confiable que tenemos en el mundo. Y nos dice que en general, hablando de cáncer en nuestro país, en 2022 se reportaron 207.154 casos, de esos hubo 96.210 muertes, y si tomamos en cuenta que el cáncer de tiroides está reportado como el cuarto más frecuente en nuestro país y siendo el más frecuente del sistema endocrino, en total estamos viendo que debe de haber alrededor de 11.392 nuevos casos y estos asociados a 993 muertes. Siempre cuando nosotros vemos esto deberíamos hacer una pequeña comparación de cómo estamos con el resto del mundo. Y aquí en los mapas ustedes pueden ver que mientras más oscuro hay más incidencia y nos parecemos muchísimo a nuestros vecinos de Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina. Y si ustedes pueden ver, África se ve bastante bien. El problema no es que ellos tengan una menor incidencia, más bien el problema es que hay pocos diagnósticos de esto. Y este tema lo he venido platicando aquí en la sociedad desde 2016, que fue la primera vez que me invitaron. Y cuando vemos el mismo mapa de 2016, tenemos a nuestro país un poquito menos pintado, es decir, teníamos algo menos de casos en ese entonces. La parte importante que quiero que vean es cómo nos parecemos muchísimo en nuestro diagnóstico a nuestros vecinos, pero cuando estamos hablando de mortalidad, vemos esto. Nosotros tenemos la misma incidencia, pero ellos tienen menos mortalidad. ¿Qué está pasando acá? Y eso es algo que es bien importante. También en 2016 tenemos como la mortalidad, por ejemplo, en Canadá ha tendido a aumentar cuando la comparamos. También en Brasil y en Argentina. ¿Y esto por qué se da? Pues por los cambios que ha habido en manejo. Entonces, si con los años la incidencia aumenta, pero la mortalidad en vez de bajar también está aumentando, hay que buscar cómo cambiar esa dinámica. Y es aquí donde es bien importante que quien vea a estos pacientes, no forzosamente el oncólogo de cabeza y cuello, porque en teoría nosotros ya tenemos muy en la mente el tratamiento, pero todos los demás que no están acostumbrados a ver este tipo de pacientes en el día a día, tengan un buen concepto de qué hacer con ellos para que esas mortalidades disminuyan. Y bueno, ¿en qué nos basamos para esta plática? Justo decía, en 2016 di esta plática por primera vez porque las guías de la ATA se acababan de publicar. El consenso del 2015 justo salió a principios de 2016 y la verdad es que si nosotros nos ponemos a analizar esas guías han envejecido bien, es decir, gran parte de las cosas que aplicaban en ese entonces siguen aplicando.
Y las nuevas guías, las guías que tenemos más recientes, son estas, las de 2024. Desafortunadamente no sé hablar ni leer coreano. Entonces, realmente nuestra base para la plática del día de hoy van a ser las guías europeas, la guía japonesa, la revisión de las guías coreanas del 2023, que en esa ya la tenemos traducida al inglés, eso sí lo sé leer, y las guías de ablación, que son parte de las nuevas tecnologías que vamos a estar platicando. Entonces, comencemos con esto. Y de las primeras cosas que tenemos que definir es precisamente qué es un nódulo tiroideo. Un nódulo tiroideo va a ser cualquier lesión que se encuentre dentro del parénquima, que cuando utilizamos un método de imagen, no importa cuál sea, puede ser resonancia, tomografía o nuestro consentido, el ultrasonido, se va a ver diferente a lo demás. Muy sencillo. En el ultrasonido de alta definición, que es el estándar, un transductor lineal de más de 10.000 Hz, tenemos que, si nosotros nos pusiéramos ahorita a pasárselo a todo mundo, encontraríamos que alrededor del 68% de los adultos tienen nódulos. Y esto es un gran problema. De hecho, es un problema tan grande que en 2016, junto con las guías, se publicaba en el New England este artículo acerca de qué tanto impactaba el sobrediagnóstico el problema del tratamiento. Porque si nosotros diagnosticamos mucho, tenemos que hacer algo al respecto, ¿no? Ni modo que digamos, felicidades, usted tiene un nódulo tiroideo y no le vamos a hacer nada. O si se lo hacemos, ¿qué hay que hacer? Y justo es lo que queremos poder consolidar en este ratito. ¿Por qué no tratamos todos los nódulos? Antes del 2016, las guías previas de la ATA decían que a todos los nódulos había que hacerles un gamagrama. Si el gamagrama salía calientito o no marcaba, el paciente podía ser feliz y seguir con su vida. Y si el nódulo era frío, necesitaba la resección, ya sea con tiroidectomía o una tiroidectomía total. El resultado lo podemos ver en la estadística. 70-80% de las cirugías en mujeres eran innecesarias y el 45% de las cirugías en los hombres también. Sin embargo, cada uno de esos pacientes que llegó a cirugía tuvo el mismo riesgo al nervio, el mismo riesgo a la paratiroides que cualquier paciente que sí tenía cáncer. Entonces, esto se convierte en un problema porque no nada más es operar más, sino también arriesgar más a nuestros pacientes. Entonces, ¿qué tantas cosas podemos ver en un nódulo tiroideo? O sea, el nódulo tiroideo puede ser patología benigna o puede ser cáncer. Dentro de la patología benigna que nos encontramos, podemos encontrar quistes simples o quistes coloides, que simplemente son acumulaciones de líquido llamado coloide que tiene en su interior a las hormonas tiroideas. También nos podemos encontrar nódulos solitarios o un bocio multinodular, y este puede ser con o sin actividad metabólica, es decir, algunos van a presentar la producción de hormonas y otros no. También nos podemos encontrar cáncer. De estos, el 80% va a ser cáncer papilar de tiroides, que es el rey del cáncer diferenciado de tiroides, porque también es el más frecuente de ellos. También vamos a tener cáncer mal diferenciado y algunos otros como metástasis o linfomas, etc. Y entonces tenemos esta gráfica que es viejita, pero funciona perfecto. Dependiendo de su diferenciación, prácticamente podemos dividir al cáncer de tiroides en bien diferenciado, pobremente diferenciado o indiferenciado. De los bien diferenciados, el que tiene mejor pronóstico, que es lo que vemos abajo, como un porcentaje de sobrevida a 5 años, es el carcinoma papilar clásico. Si nosotros empezamos a ver las variantes como de células altas, células bajas, células cúbicas, empezamos a encontrar disminución en la sobrevida a 5 años, porque justamente estas son variantes que tienden a tener menos avidez por radioyodo, que es nuestro principal método de adyuvancia. Tenemos también algunos tumores como los carcinomas foliculares o de células de Hürtel que tienden a ser más invasores, en los cuales vamos a encontrar metástasis más tempranas hacia hueso o hacia pulmón. Y de ahí nos vamos a los pobremente diferenciados con una sobrevida a 5 años del 50% y a los anaplásicos que tenemos una sobrevida a 5 años de 0% y generalmente la sobrevida media no llega a los 6 meses. Entonces es bien importante que nosotros veamos que el carcinoma papilar clásico, que es el más frecuente, es el que tiene mejor sobrevida. Y esta es una de las cosas que tenemos que hacer mucho énfasis cuando vemos a los pacientes, porque estos pacientes casi siempre, en el momento que escuchan usted tiene cáncer, viene un gran acúfeno que no les permite escuchar el resto de la plática y luego se van a casa con la idea de que se van a morir. Entonces es bien importante
que el médico de primer contacto, el que le dé este diagnóstico, por lo menos tenga una buena idea de que la sobrevida es buena. De hecho, si nosotros cambiamos la gráfica por sobrevida a 20 años, con un carcinoma papilar de tiroides de bajo riesgo, estamos hablando de una sobrevida por arriba del 95%. Ahora, también todos sabemos que el cáncer es una enfermedad en la cual hay anormalidades genéticas. Y esta gráfica, que también es ya viejita, pero me gusta mucho porque explica cómo funciona esto, nos habla de que cuando nosotros buscamos número de anormalidades genéticas en estas piezas, el carcinoma papilar de tiroides suele ser el que menos anormalidades genéticas tiene, y conforme vamos desdiferenciando estos tumores hacia células altas, pobremente diferenciado o anaplásico, empiezan a crecer la cantidad de anormalidades. Entonces, ¿qué hay que hacer? Agarrarlos rápido. ¿Por qué? Porque un carcinoma papilar de tiroides, si le damos el tiempo suficiente, puede ir generando mayores cantidades de anormalidades en su interior y posteriormente hacer una desdiferenciación, hacer un carcinoma que no capte yodo o peor, un anaplásico. De hecho, no es infrecuente que nosotros veamos carcinomas anaplásicos pequeños metidos en el interior de un carcinoma papilar de tiroides. Y bueno, ¿cómo llega nuestro paciente al consultorio? Normalmente lo vemos y puede llegar asintomático porque lo envió alguien que se lo encontró el nodulito en un estudio de imagen. Simplemente llegó con alguien que le pidió un estudio de cráneo y le bajaron tantito y, ay, ¿qué crees? En tu tiroides salió algo. Y pues ve con el otorrino para que te diga qué hay que hacer. También nos encontramos pacientes que tienen hipotiroidismo, fueron valorados por endocrinología y les dijeron, tienes un nodulito, vete a hacer un ultrasonido, o ni siquiera tienen el nodulito, pero les piden el ultrasonido para hacer la pesquisa, y cuando lo encuentran nos van a buscar, pueden llegar asintomáticos y nosotros durante la exploración descubrirlo, o pueden acudir directamente porque encontraron una bola en el cuello, un tumor cervical. Y es bien importante tener en cuenta que existen diversas maneras de encontrárselo. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer en nuestra primera consulta? Obviamente, toda consulta siempre va a empezar con la historia clínica, en la cual es bien importante que todas las enfermedades tiroideas suelen ser familiares. Es bien común que si alguien en la familia, especialmente mujeres, tuvo por ahí un problema de hipotiroidismo, otras mujeres de la familia lo vayan a tener, y en casos raros también los hombres. Y lo mismo pasa con el carcinoma, suele ser muy familiar. Entonces, si los pacientes tienen familia, especialmente mujeres, cercana, lo ideal es que empiecen también a tener pesquisa con ultrasonido para revisar si por ahí hay algún nódulo. El otro antecedente importante es el antecedente de radiación, y es por esto que vemos que muchos de las publicaciones que nos encontramos vienen de Europa del Este, de Corea y de Japón, porque son los lugares donde ha habido accidentes de radiación que afectan a grandes partes de la población. Luego hacemos nuestro examen físico, en el cual obviamente tiene importancia relevante la palpación del cuello. Debemos siempre solicitar pruebas de función tiroidea a pesar de que nosotros no veamos síntomas claros de esto, y por lo menos solicitar un ultrasonido tiroideo. Y aquí esto de POCUS viene a que desde hace muchos años hay una iniciativa que dice que todos los médicos que ven pacientes con tumores en el cuello deberían de tener un ultrasonido a la mano para poder revisar estos pacientes. Entonces las siglas de POCUS son el Point of Care Ultrasound, que permiten que se puedan realizar estudios en el momento de la consulta para ahorrar tiempo a los pacientes. La mayoría de los que hacemos esto tenemos un ultrasonido, pero esto también se da mucho en servicios de urgencia, donde el paciente, en vez de ser trasladado a imagenología, simplemente sacan su ultrasonido portátil, revisan si hay líquido libre en la cavidad para decidir qué van a hacer después. Lo mismo pasa si de repente piensan que puede haber un hemoneumotórax, pueden revisar. Entonces, el ultrasonido en consulta ha hecho muchos cambios en cómo valoramos las cosas, pero suponemos que no lo tenemos, damos la solicitud y el paciente llega para su segunda consulta, en la cual ya sabemos que hay un nódulo tiroideo, ya tenemos la historia, el examen, los laboratorios. Lo más importante para nosotros es la TSH porque nos resume la función tiroidea en una sola prueba, y el ultrasonido del cuello. Y nuestro primer punto de quiebre para saber qué hacer suele ser la TSH. Si nosotros encontramos TSHs bajas, es decir, pacientes con hipertiroidismo, tenemos que revisar cómo están el resto de sus hormonas, hacer anticuerpos anti-TPO, anticuerpos anti-receptor de TSH,
y una gamografía. Y ahora sí, la gamografía tiene una importancia bien vital. Podemos encontrar nódulos calientes en los cuales nosotros ya sabemos que el problema de la generación extra de hormonas está ahí, o nódulos fríos en los cuales lo raro es encontrarlos y podemos pensar que tenemos una glándula hiperfuncional y un nódulo que por ahí nos está dando un problema de cáncer. En el caso de las alteraciones en las cuales nos encontramos TSH normal o elevada, pues estamos hablando de pacientes eutiroideos o con hipotiroidismo. Lo que nos va a dar el resto de las pautas de qué es lo que tenemos que hacer es la estadificación de riesgo por ultrasonido. Esta estadificación de riesgo por ultrasonido se puede hacer con diferentes técnicas y de hecho ahorita les voy a mencionar tres de ellas. El ACR TIRADS, que es el del American College of Radiology, para mí es el mejor que hay, y tenemos el de la Unión Europea y el de Corea. ¿En qué se diferencian? Primero vamos a ver los dos más sencillos, porque son mucho más fáciles de entender. El de la Unión Europea nos habla de 5 clasificaciones, en las cuales la 1 es normal, en la 2 hallazgos benignos, que pueden ser quistes puros o espongiformes. En la 3 nos encontramos pacientes con nódulos de bajo riesgo, que son iso o hiperecoicos y sin ninguna característica de sospecha. En el intermedio simplemente son hipoecoicos, pero sin características de sospecha. Y en los de alto riesgo nos vamos a encontrar que pueden tener características de sospecha, que son forma irregular, márgenes irregulares, microcalcificaciones o una hipoecogenicidad muy marcada. ¿Por qué digo que este no me encanta? Es muy fácil de entender, sin embargo, cuando vemos cuál es el riesgo o la estimación de que nos vayamos a encontrar cáncer, dependiendo de esto, es apenas del 26 al 87%, o sea, es un rango súper amplio. En el caso de los coreanos también tenemos una clasificación que nos da los benignos, que son aquellos que son espongiformes, o los quísticos o parcialmente quísticos. Luego de baja sospecha, aquellos que son nódulos iso o hipoecoicos sin ninguna característica de sospecha. De sospecha intermedia, aquellos que tienen ya calcificaciones o aquellos que tienen solamente una de las 3 formas de sospecha, o finalmente los nódulos sólidos hipoecoicos con alguna de estas características. Y estas características para los coreanos son prácticamente las mismas que para los europeos. Microcalcificaciones, bordes irregulares o que se vean más altos que anchos en el ultrasonido. ¿Por qué digo que estos están sencillos? Porque ahí les va el de la ACR. El de la ACR no se lo tienen que aprender. Simplemente entender que también vamos a estar evaluando la composición, la ecogenicidad, la forma, los márgenes y características extrañas. Y nos lo va a dividir en 5 posibilidades en las cuales nos encontramos en el TIRADS 1 a los benignos, en el 2 a los que no son sospechosos, en el 3, en el 4 y en el 5 a los bajo, moderado y altos riesgos de sospecha. El ACR TIRADS en su página nos da un gran compendio de imágenes para que si tenemos duda podamos comparar así de, este nódulo que estamos viendo a qué se parece. Y finalmente, lo más bonito de todo esto, si ustedes van a Google y escriben TIRADS Calculator, les va a salir la página que están viendo a la izquierda de la diapositiva, en donde ustedes nada más ponen cliccito a todo lo que van encontrando y les calcula el número de puntos, el TIRADS, y se olvidan de estar aprendiéndose estas cosas. La parte importante para llevarse a casa de estas clasificaciones es que siempre que veamos nódulos hipoecoicos van a ser algo sospechosos, pero se hacen súper sospechosos y además tienen microcalcificaciones, una orientación no paralela, es decir, están más altos o sus bordes son irregulares. A veces nos quedan algunas dudas, como cuando nos encontramos un nódulo que por TIRADS no se ve tan feo, pero el paciente grita que deberíamos de tomar una biopsia. ¿Y cuáles son esos factores? Si nos encontramos a hombres jóvenes con nódulos solitarios, o que ya tienen síntomas compresivos, o que ya en la familia tienen una historia familiar de cáncer de tiroides o neoplasia endocrina múltiple tipo 2, que han tenido radiación, o que ya van a entrar a cirugía de tiroides y hay que ver si no de una vez se tiene que retirar eso, o simplemente dicen, doctor, hágame la biopsia. Bueno, todos esos son factores que determinan que deberíamos de hacerlo. También en gemelos. Si hay gemelos y
el gemelo, el otro gemelo, ya había tenido previamente cáncer de tiroides y encontramos un nódulo, aunque no sea de alto riesgo, por tamaño deberíamos de retirarlo. Cuando hacemos test de laboratorio, si nos encontramos calcitonina elevada, pensando en un carcinoma medular, que no es el más común, también debemos de hacerlo. Y si por casualidad a alguien le pidieron un PET y salió brillando también la tiroides, con captación de 18-FDG o captación de MIB por otro tipo de gamagrama, como por ejemplo el cardíaco, toca hacer estos estudios. ¿Ok? Y bueno, también están justo lo contrario. Y la pregunta es, ¿cuál es el tipo de biopsia más adecuado? Lo que están viendo aquí en la pantalla es una aguja de Trucut, o también llamadas agujas de corte, que tienen una camisa que también corta. Entonces la idea es que entre en un primer y segundo paso corriendo una tras otra para que en el hueco que se encuentra en el interior de la aguja pueda quedar un fragmento de tejido. De repente hay pacientes que llegan y nos cuentan que ya han tomado este tipo de biopsias para nódulos simples o nódulos de bajo riesgo. La realidad es que este tipo de biopsia con una aguja de Trucut solamente se debe de hacer cuando la biopsia por aspiración con una aguja fina o aguja delgada ha fallado en más de 2 ocasiones, o cuando tenemos un Bethesda 3, que esos son los indeterminados, o cuando tenemos sospecha de que ese tumor puede ser un indiferenciado, un linfoma o metástasis. Es decir, cuando el paciente no tenía nada y de repente llega con un tumor que lo vemos y en lo que viene a la siguiente consulta 1 o 2 semanas después, de repente ya creció. Bueno, ese no amerita BAF, ese sí amerita un Trucut. Pero para todos los demás, la biopsia de elección es la biopsia por aspiración, que es justo lo que estamos viendo por acá. Aquí pueden ustedes ver, no sé si alcanzan a ver mi puntero. Ahí está. Este es el nódulo que pueden ver es más alto, y ahorita que empiecen a ver el movimiento verán que tiene en su interior calcificaciones. Entonces este es un nódulo TRAD5 y estas biopsias siempre se deben de realizar guiadas por ultrasonido para poder ver que la aguja esté justamente en el nódulo y no estemos en la periferia. Y también porque al lado de los nódulos generalmente podemos encontrarnos estructuras de riesgo. Aquí podemos ver la tráquea, el parénquima tiroideo normal, el nódulo y la carótida. Entonces, si nosotros metemos la aguja y nos pasamos de largo, nuestro objetivo sería un llegue a la carótida. Y esto es un problema porque realmente podemos tener hematomas compresivos. Así que es bien importante siempre hacer entrenamiento antes de querer tomar biopsias y siempre estarlas guiando con ultrasonido. ¿De qué nos sirve tomar esto? Pues realmente si nosotros tenemos un buen patólogo, el buen patólogo nos puede dar una sospecha de hasta el 97 al 100% cuando nos dice que esa biopsia fue maligna. Y entonces venimos a la parte difícil, recomendaciones de tratamiento. ¿Por qué difícil? Porque las recomendaciones de tratamiento van a variar mucho dependiendo de la guía que leamos. Entonces vamos a ver un mini resumen de qué es lo que dice la ATA, que es la más viejita, pero como les decía, ha envejecido bien. Dice que si nosotros encontramos un carcinoma papilar de tiroides de menos de 1 centímetro, sin enfermedad regional o invasión fuera de la tiroides, debemos de quitar la mitad de la tiroides. Se consideran tumores de bajo riesgo. Si encontramos un carcinoma papilar de tiroides de 1 a 4 centímetros, pero sin ganglios y sin metástasis, la necesidad de quitar la mitad o toda la tiroides quedará en criterio del cirujano, dependiendo de los hallazgos que vea dentro de la cirugía. Y siempre que encontremos un tumor de 4 centímetros o que haya nódulos, aunque sean benignos, en el otro lado de la tiroides, tendremos que hacer una tiroidectomía total. Los europeos van a recomendar cirugía, que ellos simplemente dicen tiroidectomía a secas, no especifican si EMI o total, a cualquier nódulo que sea 5 o 6, obviamente, porque son de sospecha moderada o malignidad. A los nódulos 3 y 4, que sean de difícil seguimiento, y se refieren a pacientes que por algún motivo sea difícil que vayan a regresar con nosotros a seguimiento de manera pues adecuada, con 6 meses de diferencia. Pacientes que son medio rejegos van a cirugía antes de que se vayan. Y todos los nódulos que son sintomáticos deben de tratarse. Para los nódulos benignos que no son funcionales, las técnicas de mínima invasión son la opción, aunque si el paciente lo prefiere puede ser llevado a cirugía. Y para los nódulos benignos funcionales,
Se puede utilizar tanto yodo 131 o técnicas de mínima invasión que veremos en un momento. La visión japonesa es un poquito diferente. Los japoneses siempre han sido los reyes desde el 2015 de dejar las cosas tranquilas, ser muy mesurados, valorar al paciente una y otra vez hasta que crezca. Entonces los T1A, que son los tumores de menos de 1 centímetro, ellos dicen, si no hay nódulos, si no hay metástasis, sigámoslos a través del tiempo. Y cuando pasen del centímetro y estén cerca de los 2 centímetros, ahora sí, quitemos la mitad, pero si no, los dejamos en paz. Entonces el T1B son esos nódulos de más de 1 centímetro y menos de 2, que ellos llaman de bajo riesgo. Y normalmente ellos siempre recomiendan la disección de nivel central cuando se hace una tiroidectomía, no importa si es una hemitiroidectomía. Los pacientes de alto riesgo, que son aquellos que tienen un nódulo de más de 4 centímetros, se deben de llevar a tiroidectomía total y en caso de que tengan adenopatías, se debe de hacer la disección ganglionar y ellos siempre van a recomendar que se haga de niveles 2, 3, 4 y 6. Y en el caso necesario de que las características de la pieza o de los ganglios tengan invasión, que se lleve a ablación con yodo o terapia adyuvante. Y siempre, siempre suprimir TSH dando el reemplazo hormonal fuerte. Y bueno, ya nos pasamos la parte aburrida y estas son las últimas diapositivas. Ya casi acabamos. ¿Cuáles son las cosas que llamamos nuevas opciones de tratamiento? Y simplemente son diferentes maneras de quitar esos nódulos. Una de ellas va a ser la cirugía sin cicatriz, entre las cuales tenemos dos opciones: la tiroidectomía robótica, en la cual la verdad es que no tengo experiencia, y la tiroidectomía endoscópica transoral por abordaje vestibular, que es en la que sí tengo un poquito más de experiencia. Y también las técnicas que llamamos de mínima invasión, que estas son las ablaciones. La más viejita de esas, que está desde hace muchísimo tiempo utilizada, es la ablación con etanol. Normalmente la utilizan los radiólogos intervencionistas y simplemente es para desaparecer nódulos quísticos. Mientras que las ablaciones con radiofrecuencia, microondas, láser o ultrasonido enfocado de alta intensidad están diseñadas para nódulos sólidos. La tiroidectomía robótica, que afortunadamente aquí en la sociedad tenemos a un médico, el doctor Gamaliel, que la realiza y entonces hemos tenido la oportunidad de ver en varias ocasiones videos de él operando. Más que una cirugía de mínima invasión, es una cirugía que tiene como objetivo no dejar cicatrices visibles, de tal manera que la acomodada de puertos para cámara y brazos del robot se van a localizar en porciones no visibles. Estas técnicas se utilizaron mucho con el objetivo de no dejar una cicatriz visible en el cuello. Sin embargo, se utilizan incisiones en otras partes como la axila, la región areolar y la región del hueco external. Y la otra que, se me fue una E, es TOEDVA, es la tiroidectomía endoscópica por abordaje transoral y forma parte de una serie de cirugías que se denominaron NOTES, que son cirugías a partir de orificios naturales de manera transluminar. Y lo que hacemos es colocar trócares en la boca para poder pasar un endoscopio hasta la celda tiroidea y poder realizar la resección. Entonces, aquí en las fotos pueden ver cómo quedan en la parte del mentón los tres trócares. Uno de ellos va a estar para la visión y los otros dos van a estar para las pinzas. Y normalmente utilizamos energía de armónico para hacer la resección. Primero abrimos todo el espacio, vemos la tiroides y básicamente repetimos la técnica de una tiroidectomía, pero desde arriba. Las otras técnicas de mínima invasión, que en esa sí realmente no estamos haciendo incisiones, simplemente son, como les decía, la ablación con etanol, que su uso es para quistes en los cuales después de drenarlos se coloca alcohol para que las paredes mueran y no vuelvan a formar nuevos quistes, nuevo líquido, o las técnicas con radiofrecuencia, microondas y láser. En experiencia nada más está el uso de radiofrecuencia y láser y la realidad es que el paciente avienta 1 hora de cirugía porque son técnicas lentas. Sin embargo, sale sin ninguna incisión ni en la boca ni en el cuello, solamente la entrada de la aguja. Y como esto es radiofrecuencia, veremos que durante los primeros días se inflama un poquito y después, igual que los cornetes, vamos a ver cómo gradualmente van disminuyendo. Y a lo largo de los primeros meses, en el ultrasonido vamos viendo cada vez un volumen más pequeño, más pequeño, más pequeño, hasta que
Realmente a los 6 meses vemos una disminución de alrededor del 70-80% y lo que queda más que tejido funcional es tejido cicatricial. El único problema es que nadie nos puede determinar porque no hay una pieza que no hay cáncer. Por lo tanto, estas técnicas solamente están autorizadas en este momento para nódulos que sean benignos. En caso de cáncer, nuestro tipo de atención seguirá siendo con cirugía. Y pues bueno, yo sé que me emociono muchísimo cuando hablo de estas cosas, una disculpa, pero les doy chance ya de que puedan escuchar a la doctora Claudia y si en algún momento tienen alguna duda y nos da tiempo, con mucho gusto podemos seguir contestando esto. Mil gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias al doctor Sainz por la presentación previa y por todos los presentes aquí en las oficinas de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología, Cirugía de Cabeza y Cuello. Invitarlos a que acudan, están muy bonitas las oficinas y el vinito y los canapés también se ven buenos, así es que para la próxima sesión vengan más. Bueno, el doctor Sainz nos había comentado que diéramos una sesión conjunta en conmemorativa por el Día Mundial contra el Cáncer de Cabeza y Cuello, que se celebra el 27 de julio. Este día se instauró el 27 de julio del 2014 durante un congreso de cirugía oncológica de cabeza y cuello en Nueva York. Esta iniciativa fue promovida por la Federación Internacional de Sociedades Oncológicas de Cabeza y Cuello y el objetivo de este día es aumentar la concientización sobre la prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer de cabeza y cuello, así como promover la educación y las campañas de prevención en todo el mundo. Entonces vamos a dar inicio al segundo tema, que es el cáncer de cavidad oral. ¿Por qué hablar de cavidad oral y no de otros subsitios de cabeza y cuello? Porque es uno de los tipos más comunes de cáncer de cabeza y cuello. Su incidencia y modalidad y mortalidad, son significativas. La prevención y detección oportuna son cruciales para mejorar el diagnóstico y el pronóstico, Entonces, es una buena justificación para hablar de este tipo del cáncer de cavidad oral. Entonces vamos a hablar un poquito en números también, epidemiología, si el culpable sigue siendo el mismo o ha cambiado, la problemática actual, sobre todo detección oportuna y educación, prevención, y lo nuevo en etapificación y un poquito de tratamiento. Obviamente por razones de tiempo no vamos a abordar mucho tratamientos adyuvantes, pero vamos a hablar un poquito de estos temas. Entonces, la estadística del Globocan del 2018 reportó 354.864 nuevos casos de cáncer de cavidad oral, de los cuales, como vemos, el 50% equivalen a muerte, ¿no? Entonces, la mortalidad sigue siendo la misma a través de los años, no ha disminuido. Y la incidencia puede estar disminuyendo en algunos países desarrollados por las campañas de prevención, por las pláticas de alto al tabaquismo, al alcohol, etcétera. Pero en el centro y sur de Asia y Europa del Este siguen aumentando los casos. Afecta con mayor frecuencia al género masculino y la Organización Mundial de la Salud reporta que es uno de los tumores con mayor prevalencia en el mundo, situándolo junto con el cáncer de orofaringe en el 7º lugar en frecuencia. El comportamiento epidemiológico del cáncer de cavidad oral ha tenido dos cambios importantes, como se ve en la diapositiva. Se ha incrementado su prevalencia en jóvenes menores de 45 años. Cada vez vemos jóvenes con este tipo de cáncer agresivo y ha virado la presentación en mujeres, sin relación al tabaco y alcohol, y al contrario, con relación al virus del papiloma humano. Entonces, los culpables siguen siendo, sí, los mismos, el tabaco y el alcohol. Conocemos que la sinergia de esto pues aumenta el doble el riesgo de padecer cáncer de cavidad oral. Pero bueno, en la actualidad el virus del papiloma humano es considerado ya el tercer factor etiológico más importante,
Su asociación con el cáncer de orofaringe ha sido reportada desde los años 70, pero en los últimos 20 años aproximadamente se ha comprobado la relación que tiene el virus del papiloma humano con el cáncer de cabeza y cuello, y en particular con el cáncer de cavidad oral y de orofaringe. Entonces es necesario que hagamos un viraje en la evaluación de esta neoplasia hacia la prevención primaria y secundaria, porque a pesar de que es una zona altamente visible, el 80% de las neoplasias de cavidad oral se detectan en etapas locorregionalmente avanzadas. Entonces, a pesar de que nos podemos ver todos en el espejo o que vamos 2 veces al año al dentista o al médico general, etcétera, no se detectan a tiempo o no se tratan oportunamente. Entonces, a pesar de haber empezado con síntomas, en promedio 10 meses antes, se retrasa el tratamiento y, bueno, el diagnóstico. Entonces, la etapa es el factor pronóstico de mayor importancia e impacta en forma inversamente proporcional en la supervivencia. Entonces, al originarse en un área anatómica fundamental para la comunicación, la deglución, la interrelación social, el tratamiento del cáncer de cavidad oral implica deterioro importante en estas esferas claves en la calidad de vida del individuo. Y bueno, el grado de este deterioro depende de la radicalidad del tratamiento o tratamientos, y estos a su vez la etapa de la enfermedad. O sea, mayor etapa, mayor es la posibilidad de secuelas que disminuyen o imposibilitan la reintegración del individuo a su vida laboral, impidiéndolos pues de plano hasta comer en público o hablar de forma adecuada, ¿no? Entonces es importante pues recibir el tratamiento multidisciplinario y la detección oportuna, otra vez. Es fundamental identificar etapas tempranas, o mejor aún lesiones preneoplásicas como estas que aparecen en la diapositiva, y son lesiones que aparecen por la irritación constante del carcinógeno, y hay que detectarlas. Las guías de la Fundación para el Cáncer de Boca indican que las lesiones sospechosas como la leucoplaquia, eritroplaquia, líquen plano, úlcera, masa en cavidad oral o algún órgano dental móvil sin causa aparente, deben ser referidas a un especialista en las primeras 2 semanas de haberse diagnosticado. Este término de cancerización en campo es importante que lo conozcamos. Todo el epitelio expuesto crónicamente a carcinógenos. Los tejidos histológicamente normales albergan poblaciones de células con cambios premalignos. Esto explica la alta recurrencia y segundos primarios en la cavidad oral. O sea, toda la mucosa de la cavidad oral está expuesta al carcinógeno, al tabaco, al alcohol. Entonces, toda la mucosa está en riesgo de presentar tal vez un segundo primario posteriormente. Se ha estudiado y se ha comprobado que disminuyendo la exposición al carcinógeno, disminuye el efecto de cancerización en campo paulatinamente. Entonces, bueno, es tiempo de dejar de fumar. Los subsitios de la cavidad oral es importante conocerlos, ya que dependiendo del sitio de presentación del cáncer, pues nos va a dar el pronóstico, nos va a dar el tratamiento, opciones, etcétera. De superior a inferior es el sitio de más frecuencia, el labio, los 2/3 anteriores de la lengua y el piso de la boca. Sabemos que estas 2 localizaciones son las de los subsitios más linfofílicos y de mayor crecimiento, ¿no? Más rápido, más veloz, y el pronóstico es menor. De ahí en frecuencia la presentación es el puente alveolar superior e inferior, el trígono retromolar, la mucosa yugal y el paladar duro. Entonces es importante durante nuestra
clínica, durante la consulta, enseñarle a los pacientes y también hacer campañas para educación a los médicos de primer contacto, odontólogos, médicos generales y a la población en general, cómo realizar una exploración de su cavidad oral y de los diferentes subsitios y qué hacer cuando presenten alguna lesión sospechosa. Cada vez es mayor la educación, tal vez redes sociales, ¿no? Tal vez internet, tal vez muchas cosas, y cada vez es mayor la presencia de los pacientes a nuestro consultorio con lesiones chiquitas y con lesiones tal vez benignas, pero que ya generan preocupación en los pacientes. Entonces, eso es lo que tenemos que implementar en nuestro consultorio y definitivamente la prevención con la vacuna del papiloma humano tiene un papel importante para las lesiones precancerosas en cavidad oral. Entonces, esta también es una forma de prevención para desarrollar este cáncer. Y bueno, los cambios en la etapificación en el 2017 con la 8ª edición de la AJCC, se determinó agregándose la distancia de invasión, que esta no existía en las guías anteriores. Entonces, además del tamaño del tumor, se agregó la profundidad de invasión, ¿no? Una invasión de menos de 5 milímetros, el T2 invasión de más de 5 milímetros, o menor de 10 milímetros, etcétera. Entonces, después de la etapa, la profundidad de invasión es el factor pronóstico más importante en cavidad oral, principalmente localizado en lengua y en el piso de la boca. Y a partir de los 4 o 5 milímetros de grosor, el pronóstico pues, es menor, la tasa de metástasis ganglionares es mayor y pues la curación es menor. Aquí en esta diapositiva podemos ver que el grosor del tumor no es lo mismo que la profundidad de invasión. El grosor, ¿no? Lo podemos nosotros tocar en la clínica, pero la profundidad de invasión se mide con una línea recta entre la membrana basal de la mucosa hacia profundo, ¿no? Hacia adentro. Entonces, esto es un dato patológico. En algunos artículos, como en este, podemos también con algunas imágenes, ¿no? Ver un poquito de la profundidad en lengua, un poco de la profundidad en carrillos, haciendo una maniobra de inflado de cachetes, ¿no? Se me pasó. Ok. Entonces, otros factores histológicos de peor pronóstico es la invasión perineural, la invasión linfovascular, el patrón de invasión que vamos a ver en la siguiente diapositiva, que también es muy interesante, la profundidad de invasión y los márgenes positivos cercanos o con displasia de alto grado. Entonces, este tipo de invasión, ¿cuál es el peor patrón de invasión? Es el 4 y el 5 en esta clasificación. Vemos que el patrón número 1 es un frente amplio que empuja, el patrón número 2 es como dedos, ¿no? Como aquí lo dice. El patrón 3 es islas de más de 15 células. El 4, islas de menos de 15 células, pero sueltas. Y el 5 es ya con una metástasis, bueno, no es metástasis, sino como una invasión a más de un milímetro de la primera célula, ¿no? Entonces, esto hace que la biopsia a veces o el tratamiento primario del tumor pues tenga un pobre pronóstico por este tipo de invasión, ¿no? Nos queda una célula por ahí positiva que no vemos y esto nos damos cuenta en la patología. Entonces, el tratamiento inicial es fundamental en la evolución y pronóstico de los pacientes. Es importante que el primer tratamiento que le ofrezcamos al paciente sea el que determina, para bien o para mal, el pronóstico. Y bueno, pues hay que coordinarnos entre la identificación de grupos de riesgo, la pesquisa, el diagnóstico temprano y la terapéutica multidisciplinaria para disminuir la mortalidad. Todos estos especialistas contribuyen con el cáncer de cavidad oral. Es un sitio que
pues están inmiscuidos en ellos el cirujano maxilofacial, el protesista, el rehabilitador, el nutriólogo, psicooncólogo. Entonces es muy importante dentro de nuestros centros tener especialistas que sepan cómo manejar estos pacientes. Y uno que se me olvidó poner por acá, que es importante, es el patólogo, ¿no? El patólogo tiene que saber cómo reportar, cómo ver primero una biopsia de cáncer de cavidad oral, cómo reportarla, porque a partir de ahí es como el tratamiento que le vamos a ofrecer a nuestros pacientes. Entonces, los 3 puntos fundamentales en los que se basa el tratamiento, en primer lugar, es la etapificación clínica correcta y la determinación de resecabilidad. Importante, ¿dónde se localiza el tumor? ¿Qué es lo que tengo que quitar? Si esto que tengo que quitar es resecable o no, o va a permitir una buena rehabilitación del paciente o no. El segundo punto es la etapificación quirúrgico-histopatológica, que implica 3 aspectos. El primero es obtener márgenes quirúrgicos negativos, que eso es lo más importante durante una cirugía, inclusive tener un transoperatorio para determinar los márgenes negativos. La linfadenectomía cervical rutinaria, que la extensión y radicalidad son determinadas ya con base en la etapa clínica, y la evaluación histopatológica completa, que permite conocer todos los factores pronósticos. Y el tercer punto, la clasificación postoperatoria en grupos con base en el resultado histopatológico para escoger la terapia adyuvante de cada paciente. Entonces, ya no me voy a meter tanto en los nódulos, pero bueno, conocemos los patrones de diseminación de la cavidad oral. Son en los ganglios prefaciales, postfaciales, submentonianos, submandibulares y yugulodigástricos. Entonces tenemos que abarcar la disección de estos niveles de cuello en el tratamiento del cáncer de cavidad oral, inclusive en tumores tempranos. Cuando hay un tumor temprano, un T1 en lengua y en piso de la boca, ya se describe que tenemos que hacer una disección electiva, aunque tengamos un N0, de estos niveles por el alto riesgo de metástasis ganglionares. Entonces, la elección del tratamiento vamos a decidirla por factores del tumor y factores del paciente, estadio del tumor, estadio de los ganglios, la morfología, la proximidad al hueso, que no es lo mismo tratar, por ejemplo, un cáncer temprano del labio con radioterapia, que un cáncer temprano de encía con radioterapia, ¿no? Sabemos o con braquiterapia. Sabemos que el riesgo de osteoradionecrosis pues es alto cuando damos radiación cercana al hueso. Y los factores del paciente, como la edad, la comorbilidad, la rehabilitación, el deseo y los recursos, importante tomarlo en cuenta. Como opciones de tratamiento, sabemos que está la terapia unimodal, la terapia multimodal para ya los estadios clínicos avanzados, que es cirugía seguida con quimiorradioterapia, y otras terapias génica y quimioterapia paliativa. Por último, y ya para no alargarnos tanto, les voy a presentar un caso clínico reciente, un paciente masculino de 35 años, licenciado, con historia de tabaquismo positivo desde los 15 a los 30 años, a razón de un solo cigarrillo al día, alcohol social. Él inicia sus síntomas en diciembre, principios del año pasado, en el tercer molar inferior derecho. Acude con un dentista, un odontólogo, el cual le realiza una extracción molar el 20 de diciembre sin realizarle ningún tipo de imagen previa, ¿no? Ninguna ortopantomografía, ninguna radiografía. El paciente se quejaba de dolor. Después de la extracción no hay mejoría del dolor, su cicatrización fue lenta, inadecuada, y fue tratado por 2 meses con antibióticos y analgésicos sin mejoría, ¿no? Entonces, en marzo lo refieren con otro, un cirujano maxilofacial, el cual ya realiza una biopsia, una radiografía y una biopsia. En la biopsia se obtuvo este diagnóstico: carcinoma epidermoide moderadamente diferenciado, invasor y ulcerado,
de 2 centímetros aproximadamente. Se realiza una tomografía y en su imagen vemos un componente osteolítico en el cuerpo mandibular del lado derecho. Entonces, bueno, a este paciente con este diagnóstico planeó su cirugía, una resección segmentaria mandibular. Se realizó una estereolitografía para premoldear su placa junto con cirugía maxilofacial. Y para obtener márgenes negativos se planeó la mandibulectomía segmentaria. Entonces esta fue la cirugía. Es muy importante tener también pues de la mano el cirujano maxilofacial que va a corroborar la mordida del paciente, ¿no? Mantenerla alineada para que posteriormente el paciente no tenga ningún tipo de secuela funcional. El diagnóstico definitivo fue un carcinoma escamoso invasor, no queratinizante, moderadamente diferenciado, fue multifocal y nada más por ser multifocal, porque todos los factores pronósticos, los demás estaban negativos, pero al ser multifocal tenía varios focos y uno estaba cercano a un borde. Por este motivo y por la edad del paciente está en radioterapia postoperatoria. Y bueno, como conclusiones, la detección temprana es crucial para mejorar el pronóstico y la supervivencia. El papel del otorrino para la identificación de lesiones sospechosas en la consulta general y realización de biopsias. El manejo multidisciplinario es crucial en el adecuado tratamiento y diagnóstico y tratamiento. No hay que tampoco pues no guiarnos a veces de otros especialistas, como los cirujanos maxilofaciales, que también se incluyen en este tratamiento, en esta área, los oncólogos médicos, el radiooncólogo, tener mucha comunicación con los radiólogos al momento del diagnóstico y con los patólogos. Hay que hacer educación a los pacientes y campañas de reducción de factores de riesgo y la vacunación. Esto sería todo por mi parte. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Hay tiempo? Gracias. Mucho las excelentes participaciones del doctor Dávalos y de la doctora González Prado. Y bueno, en este momento abrimos la serie de preguntas. Si alguien del auditorio o alguien de las personas que está conectado con nosotros desea hacerle alguna pregunta a nuestros panelistas, por favor háganoslo saber. Ya tienen el chat abierto. Y no sé si hay alguna pregunta, algún comentario de los que están presentes con nosotros que deseen hacerles a los doctores. Adelante. Gracias, muchas felicidades a Claudia y a Mario. Yo sí tengo una pregunta. Creo que como médicos generales es importante que conozcamos los diagnósticos, cuando menos las enfermedades, probablemente como especialistas, al menos hacer el diagnóstico propio, como una biopsia o como poder hacer algo. Pero ¿qué tan importante es el entrenamiento formal en cabeza y cuello para poder hacer básicamente el tratamiento, tanto de tiroides como de patologías de cavidad oral? Okay. Bueno. Ya me escucho. Pues mire, es bien importante tener claro que para poder realmente tomar el cargo de uno de estos pacientes hay que tener una idea completa del tratamiento, no nada más tener una embarradita y decir, bueno, en alguna ocasión operé una tiroides, seguro si la quito y me acuerdo dónde está el nervio, las cosas van a salir bien. Porque el tratamiento no se acaba en la cirugía, el tratamiento inicia con la cirugía y de ahí es un paciente que vamos a ver desde ahí hasta que la muerte nos separa prácticamente. Ese es el ser un médico de un paciente oncológico. Y como bien lo dijo Claudia, para bien o para mal, el tratamiento que le damos a nuestro paciente en la primera cirugía es lo que va a determinar cómo le va a ir
En oncología no existen, ay, bueno, después le componemos. La buena es la primera. Y entonces, para poder dar un resultado oncológico favorable, hay que tener un entrenamiento en esto. Y no solamente tener un entrenamiento, sino mantenerse actualizado, porque estas cosas van cambiando. Especialmente el área de la oncología médica tiene avances a pasos agigantados y uno tiene que ir siguiéndolos para poder darle la mejor opción de tratamiento a nuestros pacientes. Entonces, la obligación de todo médico es tener una idea somera, así por encimita de qué es lo que tenemos que hacer para poder dar la información al paciente y después de ahí entregar el tratamiento a alguien que tenga el entrenamiento completo para poder darle pues el tratamiento ideal y realmente seguir las guías y el gold standard que pueda darle al paciente el mejor pronóstico. Quisiera solamente hacer un comentario. Yo creo que también que nos están escuchando muchos residentes, es muy importante también que se acerquen a sus profesores. Como comentaba el doctor, creo que es importante también, sobre todo en algunos casos, la valoración inicial. Si a veces no estamos bien entrenados en hacer una laringoscopía directa o indirecta, en buscar ganglios centinelas o buscar algunos datos de importancia, se nos pueden ir los diagnósticos. Si el paciente ya viene ya muy avanzado, pues igual ya a lo mejor se puede tomar una biopsia en la primera instancia cuando sea posible. Por supuesto, ver si es una lesión que no sea vascular, que sea una lesión sólida y que pueden ustedes tomar una biopsia sin el mayor riesgo para el paciente, porque muchas veces esa es la única oportunidad que tenemos. Recordemos que una gran parte de la población que asiste a los servicios de salud, sobre todo a los servicios públicos, pues ya viene ya muchas veces, como comentaba Claudia, con el cáncer ya muy avanzado, y aunque es muy evidente lo que vamos a probablemente encontrar o ya tenemos alguna suposición de lo que podemos encontrar, siempre es importante aprovechar esa primera valoración y cuando sea necesario, pues dejar internado al paciente. A veces es la única manera de poder completar el protocolo y darle celeridad a problemas que si no los detenemos en ese momento pueden evolucionar más adelante, ¿no? Era el comentario que quería yo hacer. ¿Tenemos más preguntas? Sí, tenemos una pregunta de la doctora Aileen Ruiz. Posterior a un diagnóstico de cáncer de cavidad oral, ¿se recomienda vacunación contra VPH? Bueno, el papel de la vacuna del virus del papiloma humano es independiente del cáncer de cavidad oral. Si el cáncer de cavidad oral se asocia a virus del papiloma humano, bueno, pues ya sabemos que está presente el virus del papiloma humano. Por eso los esquemas de vacunación actualmente van desde el inicio de contacto de los pacientes 12, 14 años y se describe en la literatura que cuando ya el paciente estuvo en contacto con ciertos virus del papiloma humano, pues a veces no va a actuar para regresar, ¿no? Para tener un retorno de la enfermedad, pero sí puede ayudar para presentar otro tipo de serotipos, ¿no? Del virus del papiloma humano. Y el doctor Jorge López Michel, papel de la inmunoterapia en el cáncer de cavidad oral. Bueno, ahí sí, pues actualmente, como comentó el doctor Dávalos, hay mucha evidencia y mucho avance en la inmunoterapia, en terapia blanco, de todo el cáncer de cabeza y cuello. Y el cavidad oral no es la excepción. Tiene un papel importante en las etapas clínicas avanzadas o recurrentes, y bueno, ahí echamos mano del oncólogo médico en el tratamiento o en las opciones que tenga el paciente. No sé si tú tengas algún otro dato, Mario. Dentro de los esquemas ya aprobados, los más utilizados son terapia blanco basada en receptores de crecimiento endotelial, de factor de crecimiento endotelial y también de factores de crecimiento vascular, del endotelio vascular. Entonces, ya aprobados, esos son los que más se utilizan, pero hay varios más que están todavía en desarrollo y en clinical trials. Es cuestión de darles unos cuantos años y veremos que esto cada vez va a ser mucho más personalizado. Si se fijan,
Una de las cosas que mencionan ya prácticamente todos los reportes de patología es que viene de entrada a ser B20 y algunos otros marcadores, justo no nada más para determinar presencia de BPH, sino también pronóstico. Así que poco a poco iremos viendo muchos cambios en cuanto a terapia personalizada para tratamiento de adyuvancia en cáncer de cabeza y cuello. El doctor Francisco Rivera les manda felicitaciones por la importancia del cáncer que ha incrementado en la población. Y la doctora el doctor Lauro Delgado pregunta para la doctora Claudia, ¿la reconstrucción con placa metálica y radioterapia no se llevan bien a posteriori? ¿Qué opina de una hemimandibulectomía? Bueno, sobre el caso clínico me imagino que está preguntando el doctor Lauro. Saludos hasta por allá. Sí, exactamente. Puede haber riesgo de exposición posterior a radioterapia de estos pacientes. Entonces, se recomienda una reconstrucción con peroné, por ejemplo, una reconstrucción microvascular. Pero bueno, este tipo de reconstrucciones también son un poco agresivas, tal vez en la primera cirugía. Sí se está pensando que posteriormente se haga una reconstrucción con un injerto de hueso, pero por la celeridad del crecimiento de este tumor en este paciente precisamente, con pocos recursos económicos y en el área de la salud donde él estaba no le daban el tratamiento oportuno, se decidió hacer esta cirugía lo más pronto posible y posteriormente se va a reconstruir con injerto de hueso. Sí es una posibilidad la hemimandibulectomía, ¿no? Porque se quita el cóndilo, pero la reconstrucción es un poquito más complicada, más compleja. Ahondando en el mismo tema, la gran ventaja de los colgajos libres es que incluso en pacientes que ya han sido sometidos a radiación se pueden utilizar, porque estamos llevando tejido que no se ha expuesto, por lo tanto va a tener una vascularidad adecuada. Y si bien lo ideal es que siempre se realicen en el mismo tiempo o diferido con muy pocos días entre un procedimiento y el siguiente, en casos como el que menciona Claudia, en el cual se necesita dar adyuvancia rápido y el paciente no tiene recursos, se puede llevar a un segundo tiempo posterior a que hayan pasado las 12 semanas de haber acabado la radioterapia, se verifique que no hay ningún resto de enfermedad y el peroné que se envíe puede llevarse a anclarse a la placa que ya está colocada y se hace la medición de los segmentos para que se ajusten más bien a la placa que ya está preformada. Entonces, si bien lo ideal hubiera sido hacer una transferencia de tejido libre en el primer caso, ese paciente todavía tiene esa oportunidad que no se le puede negar. Doctor Mario, buenas noches. Muy interesante lo que usted habló sobre el tratamiento, la innovación de los tratamientos por vía endoscópica. Sin embargo, quisiera preguntarle, con el sistema Bethesda, en las células foliculares, en las biopsias por aspiración, ¿son factores pronósticos o para realizar alguna cirugía usted decía que las etapas 2, 3 son pensar en hacer una hemitiroidectomía? Sin embargo, si te reporta en el histopatológico etapa 4, significa una mayor sospecha de carcinoma de tiroides. La clasificación de Bethesda está dada en 6 puntos. En el primer punto son muestras que no sirven. En realidad, el 1 básicamente es un gracias por participar, vuelva a repetir. En el Bethesda 2 nos encontramos con citología benigna. Técnicamente las células foliculares son parte de lo normal en la tiroides. De hecho, se necesitan por lo menos haber encontrado 5 islas de por lo menos 15 células foliculares en una laminilla para poder dar por buena una biopsia por aspiración.
sino se considera que aunque encontremos por ahí células totalmente con cara de cáncer papilar, pero son menos de esto, se debe de repetir la biopsia. En el punto número 3 del Bethesda clase 3 nos encontramos una cosa que se llaman AUS, que quiere decir células atípicas de significancia incierta. Justo estas son las más latosas, porque alrededor del 30% de ellas puede estar asociada a cáncer, pero un 70% no. Y es en estos casos en los cuales la recomendación es ver las características clínicas del paciente. Bueno, clínicas me refiero a las características como tal del paciente y la imagen de ultrasonido. Un Bethesda 3 en un paciente que tenga ultrasonido que parece un IRAD5, o sea, de alta sospecha para cáncer, es un paciente que debería de llevarse a cirugía porque el ultrasonido es de alta sospecha a pesar de que la biopsia nos haya salido en un 3. En el caso del 4, el 5 y el 6 son de baja, mediana y alta sospecha de cáncer. De hecho, el 6 prácticamente ya no dice sospecha de cáncer, tal cual dice cáncer. No estamos hablando aquí del subtipo. Normalmente el patólogo nos dice Bethesda 6, malignidad, y abajo nos pone apariencia de carcinoma papilar de tiroides. Pero aquí la parte importante cuando hablamos de nosotros del carcinoma folicular es lo siguiente. Lo que diferencia una neoplasia benigna, o sea, un adenoma folicular, de un carcinoma folicular son básicamente 3 características. Los carcinomas van a tener invasión a su cápsula, invasión a los vasos linfáticos y a los vasos sanguíneos. Cualquiera de esas 3 lo convierte en un cáncer. Y la única manera de tener esas 3 características es tomando el tumor completo. Por eso, la recomendación cuando nosotros nos encontramos un Bethesda 4, que es el que normalmente nos reportan como neoplasia folicular, es llevar al paciente a mitiroidectomía, no hacer un transoperatorio, porque el transoperatorio para neoplasia folicular suele tener una alta probabilidad de tener falsos positivos, y más bien dejarlo, cerrar y esperar 1 o 2 días a que nos envíen el reporte ya en parafina, y con ese podemos llevar al paciente a completar la tiroidectomía en caso necesario, o dependiendo también, si nos dan un carcinoma folicular, pero el paciente tiene un tumor pequeñito de menos de 2 centímetros y el cirujano considera exactamente que no hay ningún otro factor de riesgo, se puede quedar de esa manera y en vigilancia estrecha. Porque una vez más, aquí la parte que lo deja en el de signo de interrogación de la vigilancia estrecha es si tiene permeación vascular o si tiene permeación linfática. Se necesita un seguimiento realmente muy estrecho para que cualquier adenopatía o cualquier otra cosa que veamos en el lecho o en el otro lóbulo nos lleve rápidamente a intervenir. Entonces casi todo el mundo termina haciendo tiroidectomías totales. Solo un breve comentario para hacer las cosas también un poco más complicadas, ¿no? También existe la biología molecular, que también se puede determinar en el Bethesda 3 y 4 para ver si expresan un gen, y si expresan este gen de mayor riesgo, pues ya nos vamos por la cirugía, ¿no? Es otra de las cosas, pero este estudio aproximadamente cuesta unos 30,000, 40,000 pesos y pues mucha gente no lo hace. Se envían las muestras fuera y se tiene que enviar la muestra, y no nada más la muestra como tal, sino también las laminillas previas, porque el equipo se dedica a hacer una segunda lectura y además hacer la tipificación de RAS, RED, BRAF y ya, ¿no? Con eso. Pero solamente para cáncer de tiroides en este caso, porque finalmente en México se hacen pruebas moleculares y genéticas para cualquier sospecha de pacientes que pueden desarrollar una neoplasia, ¿no? En el caso, por ejemplo, del cáncer de mama y cáncer de ovario, sí se pueden estudiar y sí hay la forma de hacerlas en la Ciudad de México y tener un resultado rápido para ese estudio molecular genético. De eso sí tengo el conocimiento. De lo de tiroides, pues suena muy interesante, pero ya es que es muy complicado con esta clasificación. Muchas gracias, muy interesante. Gracias. Tenemos un par de preguntas más. El doctor Domínguez manda felicitaciones
Y respecto al uso de POCUS, ¿hay alguna marca que recomienden para iniciar en consulta? Híjole, pues es que ahí depende totalmente del presupuesto. Hay pequeños ultrasonidos portátiles que rondan alrededor de 50,000 pesos, que técnicamente no están aprobados por la FDA ni por la COFEPRIS, pero se pueden conseguir. No voy a decir Mercado Libre porque sería casi un golazo, pero por ahí. Y también podemos encontrar distribuidores de ultrasonidos chinos que han entrado al mercado mexicano y tienen pequeños ultrasonidos portátiles que rondan alrededor de los 100,000 pesos. En mi caso particular, como yo estuve durante poquito más de 10 años trabajando tanto de manera privada como en el Instituto Nacional de Rehabilitación, lo que tenía era un ultrasonido portátil que tal cual se conectaba a mi tableta de Philips y de esa manera podía usarlo en la mañana en un lugar, ponerlo en mis cosas y en la tarde estarlo utilizando en el Pedregal y estar haciendo este switch entre ambos lugares de una manera muy sencilla. En la actualidad ese ya lo jubilé y ahora tengo un General Electric, pero pues realmente lo importante es tener el transductor correcto. Esto no se puede hacer con un transductor de abdomen, que son los convexos. Esto tiene que hacerse con un transductor lineal de alta frecuencia que ronde entre los 10 y los 14,000 Hz. Y la doctora Rocío Aguilera, también excelentes ponencias. En caso de pacientes con papiloma de cavidad oral, ¿cuál es la conducta a seguir ante la posibilidad de malignización a largo plazo? Bueno, cuando encontramos una lesión sospechosa, realizamos la biopsia y tenemos que mandar a tipificar el virus del papiloma humano, ¿no? Es importante cuando nos reportan papiloma escamoso, que me han llegado muchos pacientes cuando les quito el papiloma, nos reportan papiloma escamoso y que no reportan ningún tipo de virus del papiloma humano, ¿no? Es importante educar al paciente, decirles la manera que probablemente lo contrajo y que el riesgo de presentar otras lesiones existe en cavidad oral y en todo el tracto, ¿no? En laringe, etcétera. Pero al tipificar el tipo de virus del papiloma humano podemos saber si es altamente oncogénico o no. No hay una manera como de prevenir otras lesiones más que la vigilancia. Bueno, parece que ya hemos agotado todas las preguntas. Agradecemos mucho el interés de todos los que vinieron de forma presencial y los que se conectaron para esta sesión, que bueno, es importante también para esta gestión. Recordarles, como les decía la doctora Claudia, el 27 de este mes se celebra el Día Internacional del Cáncer de Cabeza y Cuello, que finalmente también es una de las áreas de la otorrinolaringología que cada vez tiene más adeptos y que por supuesto tiene una mayor presentación clínica. Les agradezco mucho al doctor Mario Dávalos y a la doctora Claudia González Prado su presencia el día de hoy, a la doctora Nancy Aguilar, tesorera de la gestión, que nos apoyó con la parte de las preguntas y en la presentación de esta sesión, y hacerles una cordial invitación para nuestro próximo evento, que también tendremos una sesión conjunta con el Colegio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello y Cirugía Cervicofacial del Estado de Nuevo León. Los esperamos el próximo 6 de agosto, martes 6 de agosto a las 8 de la noche, también con un tema muy interesante que estamos seguros que será de su agrado. A todos nuevamente muchas gracias, buenas noches y nos vemos pronto.